Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy es martes 6 del mes de agosto. Hoy la iglesia celebra la transfiguración del Señor. Queridos hermanos, vamos a ofrecer esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Por eso les invitamos a colocar en los comentarios cuáles son tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar de una manera muy especial en misas gregorianas por Manuel y María Guadalupe López, José López, Gino Forti, Juana Antonia Jacobo de Peraza, Nicolás Jacobo, Rosa Galdamés, Wilfredo Galdamés, Wendy Damián, Covita Zavala, José Zavala, Pedro Zavala, Carmela Zavala, Julieta Ángel, Guadalupe Lara, Calixto Barrón, Sirenio Lara. Oramos por el eterno descanso también de Pedro de la Hoz y Pánfilo Martínez. Oramos por nuestra patria Venezuela para que el Señor le conceda la paz, la justicia, la prosperidad. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes tienen, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Vamos a reconocer nuestras miserias, nuestras debilidades. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Todos, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos en este día de la transfiguración del Señor, fiesta que celebramos a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito, fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos. Concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra del Señor. Del libro del profeta Daniel.
Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido en su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y todas las lenguas los servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 96 decimos, reina el Señor, alégrese la tierra. Todos, reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Todos, reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Todos, reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y muchos más en lo alto que los dioses. Todos, reina el Señor, alégrese la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haber visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a los que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto
hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias porque hoy han sacado este tiempo para la escucha de la palabra del Señor. Y queridos hijos, recordar que estamos celebrando las Eucaristías, misas gregorianas por nuestros fieles difuntos, o las intenciones que ustedes deseen. Pueden enviárnoslas a través de nuestro número de WhatsApp, más 58 426 170 2150, y con gusto les atenderemos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Queridos hijos, hoy celebramos la transfiguración del Señor, ¿no? Y vemos en la primera lectura del libro del profeta Daniel un relato mesiánico, ¿sí? El profeta Daniel ve cómo el Hijo del Hombre, que en este caso es el Hijo de Dios, dice que este hombre gobernará, su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Por eso el Señor le dijo a Pedro, allá en San Mateo 16:18, ni los poderes del infierno podrán contra la iglesia, porque todo lo que es obra de Dios jamás acabará, así de sencillo. Por eso, queridos hijos, debemos nosotros tener nuestra fe firme puesta en el Señor. Y fíjense cómo el Evangelio de San Marcos nos habla sobre la transfiguración, ¿no? Nos vemos, dice, 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vemos a Moisés, quien representa la ley. Vemos a Elías, que representa los profetas. Y la ley y los profetas toman sentido realmente en la vida, obra, muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se celebra esta maravillosa fiesta de la transfiguración. Jesús, que quiere darse a conocer a sus apóstoles, especialmente a Pedro, quien coloca como cabeza de la iglesia que camina, de la iglesia que peregrina, que va hacia esa patria eterna, hacia esa Jerusalén celestial, hacia esa iglesia en el reino de los cielos. Porque recuerde que la iglesia es un camino que vamos realizando para llegar al encuentro personal con el Señor. Y hoy el Señor se quiere mostrar a Pedro, a Santiago, dice la palabra de Dios, ¿no? Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Es decir, el Señor quiso mostrarse cómo es ese encuentro con ese Rey de Reyes y Señor de Señores en el reino de los cielos. Y fíjense lo interesante, ¿no?, de Pedro. Señor, hagamos 3 chozas. Qué bien se siente estar aquí. Qué gusto estamos aquí. Ahora, mi pregunta es, cuando ustedes y yo, como buenos católicos, y vamos a la Eucaristía, ¿nos sentimos a gusto nosotros en la Eucaristía? A veces no, porque hay personas que les molesta. Mire, hay gente que se llena de rabia, hay gente que se molesta cuando, por ejemplo, un sacerdote les está predicando y les está predicando la verdad. Cuando un sacerdote les dice las cosas, no, de una manera suave, de una manera de que, ay, pobrecita la gente, hay que hablarles con mucho amorcito, hay que hablarles con mucho cariñito. No, mire, Pedro nos dice en la primera carta, cuando les anunciamos la venida gloriosa, y de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, dice, cuando le anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas. No, Señor. Pedro dice que hay que predicar y predicar con la verdad. Y hay gente que se molesta, hay gente que dice que las misas son muy largas, que las misas duran eternamente. E incluso dentro del mismo ministerio, dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que no se predica con la palabra de Dios. Simplemente comienzan a echar cuentos y fábulas. Y resulta que eso no es así. Eso déjenselo a los protestantes, que utilizan demasiada fábula para tratar de engañar a los tontos, a los incautos, a los necios, a aquellos que no escuchan la palabra de Dios, a aquellos que no tienen tiempo para el Señor. Porque así son esos que todo el tiempo critican,
todo el tiempo no quieren sacar tiempo para el Señor, terminan siendo protestantes, porque al pan pan, al vino vino, las cosas como son. Entonces, Pedro le dice al Señor, Señor, qué gusto estamos aquí. La pregunta es, cuando estamos en la Eucaristía, cuando estamos en la celebración más importante, que es el sacrificio de la Eucaristía, ¿nos sentimos nosotros realmente a gusto? ¿Nos sentimos realmente a gusto escuchando la palabra de Dios? ¿O somos necios, somos tercos, somos incautos? ¿Qué somos nosotros? Somos aquellos que criticamos, somos aquellos que queremos que la misa sea como yo quiero, que queremos que la misa sean cortas, porque más de una hora es perder el tiempo, más de 40 minutos es perder el tiempo, más de 28 minutos es perder el tiempo. O sea, estar delante de Jesús, delante del Señor, es perder el tiempo. ¿Realmente es eso? Entonces, ¿qué esperas después que pase esta vida? ¿Realmente encontrarte con el Señor? ¿O simplemente quieres quedarte con los cuentos de fábula? Fíjense, ¿no? Pedro lo dice en la segunda carta de Pedro, ¿no? Pedro lo dice. Le anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo. No lo hicimos fundados en fábula. Y quiero fortalecer esta palabra con la segunda carta de Timoteo. Escuche lo que dice la palabra del Señor, ¿no? La segunda de Timoteo. Porque para eso es importante escudriñar la Sagrada Escritura, tener la palabra de Dios a la mano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Escuche lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Sí? Hay mucha gente que cierra el oído a la verdad. Hay mucha gente que cierra el oído a la escucha de la palabra de Dios y prefieren irse a los cuentos de aquellos que dicen, yo vi una visión. Yo no entiendo realmente cómo la gente hoy en día todavía siguen creyendo en estas fábulas de mucha gente que a todo momento, a cada rato, a cada instante, Dios les está diciendo cualquier cosa. Yo no entiendo realmente. Si la palabra de Dios es clara, dice, cerrarán los oídos a la verdad. ¿La verdad cuál es? La sana doctrina. Recuerden lo que dice, vamos a ver, 1 Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Hay gente que se aparta de la sana doctrina, se aparta de la verdad para seguir doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos. Claro que sí, hay hombres mentirosos. ¿Cuáles son esos hombres mentirosos? Aquellos que, por ejemplo, comenzaron a profetizar. El mundo se va a acabar y comienzan y le dan una fecha y le dicen, no, el mundo se va a acabar tal día, a tal hora va a pasar tal cosa. Y resulta que son puros cuentos de fábulas. Son gente mentirosa, dice la palabra de Dios. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Gente mentirosa. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos católicos son incautos. ¿Sabe qué es lo más triste? Que muchos católicos se dejan llevar por estos cuentos. Se dejan llevar por estas fábulas. Mire lo que dice en la misma segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Versículo 3 dice, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Entonces, es que yo allá sí siento la fuerza del Espíritu Santo, porque cuando uno está ahí en esa oración, a uno le están profetizando y le están diciendo, porque Dios le muestra a esa persona que le va a decir a uno qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi futuro. Oiga, ya va, un momentico. ¿Quién le dijo a usted eso? Eso es como que yo en este momento me ponga a decir, usted que me está viendo en este momento, querido hermanito, usted que me está observando, Dios me está mostrando en este momento que usted se va a ir camino derechito al infierno. Pero le aseguro, querido hermano, que si usted se entrega al Señor, si usted confiesa con su boca, si usted confiesa con su boca y su corazón al Señor, Dios lo va a salvar. Pero eso sí, queridos hermanos, tienen que integrar nuestra congregación, queridos hijos, y tienen que comenzar a pagar el diezmo, porque el que no paga el diezmo le está robando al Señor. Porque, ¿usted se imagina? ¿Usted se imagina? Eso no es así. Entonces hay gente incauta, tonta, que se dejan llevar, como dice la misma palabra de Dios, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Puros cuentos. Y mire lo que dice también en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6.
Dice la palabra de Dios, escuchen. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo. Por eso nuestra tarea es decirle a la gente, no sean tontos, no sean bobos, de estarle creyendo a cualquier persona, porque para eso Dios fundó una iglesia. Entonces tenemos que poner la fe en los curas. No, yo no le estoy diciendo a usted que ponga la fe en los curas. Yo le estoy diciendo a usted que crea en la iglesia que Cristo fundó, que es santa porque Él la fundó y pecadora porque quienes estamos al frente somos unos pecadores. Todos somos pecadores, así de sencillo. Y si quiere, busque la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1, y lea donde dice, el sacerdote carga con el peso de su propia debilidad y por eso debe ofrecer sacrificios por el perdón de sus propios pecados y los pecados del pueblo. Ahora, somos pecadores, pero ¿cuál es el detalle? Que usted tiene que escuchar la verdad, sana doctrina. No es que de la noche a la mañana cualquiera llegue y agarre la palabra de Dios y la interpreta como quiera, porque ese es el problema, que mucha gente toma la palabra de Dios y la quiere interpretar a su manera y resulta que eso no es así, ¿sí? Dice la palabra de Dios, hay en ella algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. Busque segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Dice, insiste sobre esto en todas sus cartas. ¿Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender en la palabra de Dios? Claro que sí. Para eso es la sana doctrina. Para eso la iglesia durante más de 2000 años poco a poco ha ido interpretando la palabra de Dios. Por eso dice Primera de Timoteo. Mire qué importante es conocer la Sagrada Escritura, ¿no? Dice Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad, la iglesia. Por eso Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16 nos dice, e insiste sobre esto en todas sus cartas, es decir, en todo momento. ¿Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender? Claro que sí, hay difíciles puntos que entender en la iglesia, en la Biblia. Hay muchos puntos que son difíciles de entender en la Sagrada Escritura. Y luego dice que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente. Sí, sí que lo interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras, ¿no? Qué duro es Pedro. Pero Pedro es el primer papa de la iglesia, queridos hermanos, gústele el que le guste, porque hay gente que va a salir. ¿Y quién lo nombró papa? Se considera primer papa de la iglesia porque fue en él donde el Señor dio la autoridad. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino. Así de sencillo. Y de ahí en adelante comenzó la historia de la Santa Madre Iglesia, donde hasta ahora han pasado más de 266 papas o 266 papas en la historia de la iglesia. Así de sencillo. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Hay en ella algunos puntos difíciles de entender? Sí. Que los ignorantes y poco firmes en la fe. ¿Hay gente que está poca gente firme en la fe? Claro que sí. Hay mucha gente que no tiene la fe firme. Hay mucha gente que ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, ante cualquier dificultad, ¿qué pasa? De una vez se viene a menos. De una vez quieren perder la fe. Yo me voy de la iglesia católica porque resulta que el padre que había en la parroquia se enamoró. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted, querido hermano, tenía la fe puesta ¿dónde? En el cura. Porque primero a usted se le olvidó que el sacerdote tiene debilidades. Que tiene que luchar con eso, claro que sí. Tiene que luchar con eso, como cualquier persona. Por ejemplo, el que está casado, el que tiene su matrimonio, tiene su esposa, tiene su esposo, tiene sus hijos. ¿Contra qué tiene que luchar? Contra el pecado. ¿Y cuál va a ser el pecado? No ser infiel. Porque cuando se es infiel, no solamente se es infiel a sí mismo, se es infiel a su pareja y se es infiel a sus hijos y se es infiel a toda la familia. Así de sencillo. Entonces tiene que luchar todos los santos días. Igual pasa con el sacerdote tiene que luchar todos los días porque a la gente se le olvida que el sacerdote es de carne y hueso, que es un ser humano.
como cualquier ser humano, con la única diferencia que Dios lo ha llamado para ser su ministro. Así de sencillo. Y todos los días debemos pedirle la gracia al Señor de poder seguir anunciando con fe, con valentía la palabra del Señor. Por eso, queridos hijos, quiero invitarles a mantener la fe firme. No pierdan la fe. No pierdan la fe. ¿Sí? Porque hay gente que interpreta torcidamente la palabra de Dios, como hacen también con todas las demás escrituras. Por eso, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. ¿Sí? Por eso nuestra predicación tiene que ser con la palabra de Dios. Por eso nuestra predicación tiene que ser con capítulo, con versículo. La Biblia lo dice, aquí está y se interpreta así, se dice así. Esto es lo que nos quiere decir hoy el Señor. Por eso hoy en el Evangelio, cuando Pedro le dice al Señor, Maestro, qué a gusto estamos aquí, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo se sienten ustedes en la celebración de la Eucaristía? ¿Cómo se sienten ustedes cuando en una Eucaristía un sacerdote les está predicando con la palabra de Dios? Y se puede gastar 1 hora, se puede gastar 2 horas, se puede gastar 3 horas predicándole con la palabra de Dios, pero no les está engañando porque le está mostrando capítulo y versículo. ¿Cómo se sienten ustedes? Porque yo entiendo a la gente, cuando la gente le dice a uno, padre, es que a veces vamos a una Eucaristía y hay sacerdotes que predican que lo que le da a uno es hambre, le da sueño, le dan ganas de todo. Eso lo entiendo y le pedimos perdón. Le pedimos perdón por esos sacerdotes que predican de esa manera, porque cada uno de nosotros tenemos un don. No todos servimos para la predicación, no todos servimos para hacer ciertas cosas. Cada uno tenemos un propio don y debemos desarrollarlo de la mejor manera. Pero por eso, queridos hijos, cuando ustedes encuentren un sacerdote que les predique con la palabra de Dios, con capítulo y con versículo, valórenlo mucho. Valórenlo mucho y estén atentos a esa escucha de la palabra de Dios. Tengan tiempo para escuchar al Señor en ese momento. Tengan tiempo para volver el corazón realmente a Dios. Así de sencillo. Queridos hijos, que la palabra de Dios que hemos escuchado hoy caiga en tierra buena, que son cada uno de nuestros corazones. Por eso quiero invitarles a través de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en esa gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, acá en mi canal de YouTube hemos publicado en el día de ayer un video que se llama El poder oculto del Santo Rosario. Te invito para que lo veas. Veas esta predicación, escúchela, esté atento a esa voz de Dios, escúchela. Dedícale tiempo para escucharla. ¿Por qué es importante rezar el Santo Rosario? ¿Dónde está en la Biblia el Santo Rosario? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y después de eso, tú decides si quieres rezarlo o no quieres rezarlo, si quieres mantenerte firme en la fe o no te quieres mantener firme en la fe, así de sencillo. Pero te invito, búscalo. Búscalo. Ahorita, al terminar de escuchar la Eucaristía, si estás lavando, si estás cocinando, si estás conduciendo el coche, colóquelo, dale volumen a ese audio y póngase a escucharlo. Y esté atento a eso que se está predicando de la palabra de Dios. Por eso lo vuelvo y le repito, queridos hijos, cuando ustedes consigan un sacerdote que les predique con la palabra de Dios, valórenlo mucho, ¿sí? Valórenlo mucho. ¿Por qué? Porque le está predicando capítulo y versículo, le está enseñando y le está ayudando a mantener firme la fe. Por eso, como dice Pedro en la segunda carta, capítulo 1, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haber visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. No le estamos anunciando la palabra de Dios con fábulas, se la estamos anunciando con toda verdad. Que esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy caiga en tierra buena. 2 cositas para el evangelio de hoy. Primera, Jesús nos quiere mostrar su gloria y esa gloria del Señor la encontramos en cada celebración de la Eucaristía. En cada celebración de la Eucaristía. Y 2, en cada Eucaristía debemos decirle al Señor, Señor, qué bien se siente estar aquí. Qué bien se siente estar aquí. Quédate con el Señor. Quédate. Pedro no quería que ese momento hermoso y maravilloso se acabara. Pedro quería que ese momento durara eternamente. Pues ese momento va a durar eternamente cuando lleguemos al reino de los cielos. Por eso, mantengámonos firmes en la fe. Tengámonos firmes en la fe, porque la palabra de Dios es esa lámpara que ilumina nuestros pasos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, queridos hijos, vamos a elevar al Señor nuestras peticiones. Oremos por la iglesia, impulsada por las palabras y los gestos del Papa Francisco, sea luz en la montaña para esta humanidad desorientada por cambios profundos y herida por el pecado. Roguemos al Señor. Por los cristianos que en muchas partes del mundo dan testimonio de Cristo, incluso a costa de la vida, para que su sufrimiento y su sangre, como la de Jesús, sean semilla fecunda de redención para toda la humanidad, roguemos al Señor. Por las personas que están marcadas de manera especial por el dolor debido a la enfermedad o a la pobreza, para que encuentren luz y consuelo en la fe y la caridad, roguemos al Señor. Por las comunidades cristianas y nuestras familias, para que sean lugares de reconciliación, donde la compasión y el perdón sean más fuertes que el rencor y cualquier motivo de división, roguemos al Señor. Por los que buscan el consuelo en la presencia de Jesús en la adoración eucarística, para que guiados por el Espíritu Santo puedan encontrar en Él la fuerza necesaria para seguir adelante, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no ven la solución a sus problemas o les toca resolver en medio de muchas adversidades, para que su fe se robustezca con la oración ante el médico de las almas, Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante a de todos los hombres de un extraordinario esplendor para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumplirá en la totalidad del cuerpo de la iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles y todos los santos, te alabamos por siempre en la tierra, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos
Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos, recordamos a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hijos, vamos a ofrecer esa hermosa oración que el Señor nos ha enseñado, pidiendo por cada una de nuestras intenciones. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Señor, como Pedro te decimos qué bien se siente estar aquí en tu presencia, amado Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Jesús, por este momento, por esta Eucaristía. Gracias por quedarte con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y gracias te damos, amado Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se manifiesta el Señor, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloria, en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, estamos celebrando la Eucaristía en misas gregorianas por los fieles difuntos. Si alguna persona desea hacerlo, puede colocarse en contacto conmigo. Acá está mi número de teléfono. Más 58 426 170 2150. Pueden escribirme por WhatsApp para colocar sus intenciones en la santa celebración de la misa. Bueno, hijos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por darle un dedito para arriba. Gracias por darle me gusta. Dios les acompañe, Dios les bendiga. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Nos despedimos de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz jornada. Dios les bendiga.